Mi nombre es Adriana Bertolini. En este taller de jardinería para interiores vamos a ver las técnicas de realización de cuadros vivos, de terrarios y de kokedamas. Son 3 técnicas de jardinería donde no se utilizan macetas, se utilizan otro tipo de recipientes y se realiza para tener un pequeño espacio verde en el interior de sus casas. Para cada una de estas partes de cuadros vivos, terrarios y kokedamas, entonces vamos a empezar por definir qué es un cuadro vivo. Un cuadro vivo es una colección de plantas montadas en la pared en forma de cuadros, pero con plantas. Ustedes vieron que hay mucha tendencia a realizar jardines o muros verdes, y el cuadro vivo es como la mínima expresión de estos muros verdes, ¿no? Esto es toda una tendencia, se ha puesto de moda, pero más allá de la moda, es una manera de ganar espacios verdes en lugares donde no es posible tener jardines. ¿Cuáles son las características del cuadro vivo? Puede estar elaborado, el marco, en madera o en aluminio, y puede ser de varias formas. Hay cuadrados, hay rectangulares, hay hexagonales, hay triangulares, hay circulares, hay distintas formas. Hay de madera, hay de metal, hay de combinación de madera y metal y vidrio. Hay distintos soportes para estas plantitas y estos soportes se cuelgan. Pueden poner de a uno, pueden poner varios, van formando un muro, van formando un rincón. ¿Cuáles son las ventajas de tener un cuadro vivo en la casa? Ofrece un entorno natural, como les decía. La idea de este taller de jardinería para interiores, rincones verdes dentro de la casa, ofrecer un entorno natural, sobre todo en este momento donde todavía estamos en pandemia, y ha sido como una gran necesidad de la gente volcarse a estar en contacto con la naturaleza. A veces tenemos el privilegio de tener una casa con jardín o vivir en las afueras de Córdoba, pero hay mucha gente que vive en un espacio súper urbano, que no tiene patio, que a veces tiene solo un balcón, que vive en un departamento, en un edificio. Bueno, esta es una manera de tener un espacio verde, un rincón verde en el interior y estar en contacto con la naturaleza. Entonces, decía, les ofrece un entorno natural, ofrece un aislamiento térmico. Cuando decimos esto, estamos hablando ya de muros verdes de otras dimensiones que exceden el cuadro, ¿no? Un cuadrito de por sí solo no te va a ofrecer un aislamiento térmico, pero sí, sumados, pueden regular la temperatura de un ambiente. Reducen costes energéticos, justamente porque al regular la temperatura del ambiente uno necesita menos usar, por ejemplo, el aire acondicionado o las calefacciones. Ofrecen aislamiento acústico, es una decoración natural, funcionan como filtro de aire y le da un plus al valor de la propiedad. Siempre y cuando el muro verde sea toda una pared, ¿no? Estamos hablando de muros verdes de grandes dimensiones. Los beneficios de los cuadros vivos es que purifican el aire eliminando la contaminación y liberando oxígeno rico en energía. Hay plantas, bueno, la planta naturalmente ofrece oxígeno que nosotros utilizamos para respirar, pero además hay plantas que se utilizan para purificar los ambientes. Hay estudios, plantas como el lazo de amor que utilizan en la NASA para purificar los ambientes, y otras plantas que reúnen esas características. Disminuyen el estrés y promueven la salud, el bienestar y la tranquilidad. Hay muchos estudios, no lo digo yo, que dicen que el hombre naturalmente necesita estar en contacto con otros seres vivos, con animales, con vegetales, y es parte del hombre estar en contacto con la naturaleza. Eso le genera un bienestar no solo físico, sino también psicológico y espiritual. Más allá de eso, el color verde de por sí tiene un efecto de
sedación, de tranquilidad. Hay como una conexión grande entre el hombre y ese color. Le remite directamente a una sensación de bienestar porque es el color con el que está en contacto con las plantas. Generan un ambiente más sano. Imagínense que ustedes, si tienen plantas que le proveen oxígeno en un ambiente, que retiene partículas, que funcionan como filtro acústico, el lugar donde están, ya sea un living, puede ser una cocina, puede ser una oficina, puede ser un rinconcito en un balcón, le genera un ambiente más fácil de estar, más sano, ustedes se sienten mejor. El cuadro vivo facilita el mantenimiento de la planta, es un recipiente que es fácil de manejar. En general se colocan plantas que tienen fácil mantenimiento, ahorra espacio porque ustedes lo pueden poner en paredes o los pueden colgar en algunos rincones. Bueno, como decíamos antes, filtran gases nocivos que a veces producimos como producto de nuestra actividad, crea un ambiente acogedor y bueno, son todos, los realizamos tratando de utilizar poca agua, con plantas de bajo mantenimiento que sean fáciles de manejar. Bueno, esta es una frase que yo siempre utilizo en los talleres, que es de una jardinera muy conocida y emblemática inglesa, que yo utilizo como disparador para generar amor por la jardinería, que bueno, es mi pasión y he hecho de la jardinería una profesión, ya que yo tengo un título universitario como jardinera, y que dice que el amor por la jardinería es una semilla que una vez sembrada nunca muere. Todos podemos hacer jardinería, todos podemos ser jardineros, todos podemos tener un pequeño jardincito en el exterior o en el interior de nuestra casa. Y ahora vamos a pasar a ver ejemplos de cuadros vivos, para que ustedes tengan idea de qué estamos hablando. Vamos a ver cómo se llaman distintas plantas, con distintas plantas en distintos lugares, distintos tamaños. Este que estamos viendo ahora es un cuadro vivo hecho con suculentas, un marco de madera simple con suculentas. Este cuadrito tiene la particularidad de ser un cuadro con un marco de madera, con todos suculentas. Este es un cuadro vivo que yo quiero que sepan, es caro de hacer, porque todas estas suculentas son bastante especiales y no son económicas, pero más allá de eso es una belleza. Si cultivamos nuestras propias suculentas podemos bajar los costos y además tiene un diseño, fíjense que no están puestas las plantas al azar, aunque pareciera, pero fíjense que guarda un diseño. Fíjense, sigan la línea de las plantitas más rojizas, van a ver que forma como una seta inclinada, fíjense que hay una cierta armonía y una cierta disposición de las plantas, ¿no? Entonces esto también es otro componente de los cuadros vivos. Ustedes pueden generar un diseño. Y también pueden verlos acá, como les decía, pueden tener uno solo o pueden tener varios. Y ahí ya ir generando, no necesitan que un muro verde sea todo un muro verde, pueden generar un muro verde agrupando cuadros vivos. Ahí tienen dos distintos tipos de materiales. Acá es una agrupación de cuadros vivos, hay uno con un marco metálico y el resto con marcos de madera. En general están hechos estos todos con suculentas. Es un cuadro vivo grande, ¿sí? No ocupa toda una pared, no está apoyado en una pared, tiene todo como un marco atrás de sostén con luminarias, pero bueno, este ya es un cuadro de mayor dimensión. Este sí es el que yo les digo que sí te retiene humedad o te regula la temperatura en un ambiente o filtra gases nocivos o humo de cigarrillo, etc. Bueno, acá tenemos una típica mesita donde se hacen un tallercito de las fotos de los talleres.
donde se muestran los distintos materiales, ¿no? El marco, las tijeras, los esquejes, otros marcos con otras redes. Este es otro formato de cuadro vivo donde utilizan un marco de cuadro con moldura. Este es un típico marco de madera, como los que utilizo yo, también con suculentas. Estos son esquejes o gajitos de plantas suculentas que se pueden utilizar para armar cuadros vivos. Seguramente algunos conocen algunas de estas plantitas, seguramente las han visto. Si no, las van a encontrar en cualquier viverito. Pueden ir haciendo su stock de plantas. Muchos ya tienen su stock de plantas, hacen sus hijitos, generan plantas para hacer sus cuadros. Otro formato de cuadro, fíjense, es el cuadro de madera, pero con forma de letra. Esto es muy creativo, esto está muy interesante porque puede servir para armar para un regalo. Estos son marcos de madera, pero pintados de colores. Esta es otra opción. Acá ya no estamos utilizando plantas suculentas, acá ya estamos hablando de herbáceas, son todas plantitas que soportan no estar en el exterior. Hay potus, hay helechos, hay calateas, son todas piedras, son todas plantas que van a encontrar en un vivero como plantas de interior. Esta es una expresión mínima de cuadro vivo y esta es una expresión máxima de muro verde, con diseño, ocupando toda una pared enorme, por supuesto, para que vean también la escala, ¿no? Pueden ir de lo mínimo en su casa hasta, bueno, un jardín vertical. Este es un cuadro de madera, este es una cajita de madera, este tiene un marco, tiene profundidad, tiene unos 7, 8 centímetros de profundidad, y esta madera está curada, ya tiene un tratamiento impermeabilizante, porque esto va a estar en contacto con la humedad. Entonces necesitamos que tenga algún tipo de protección la madera. Los materiales y el proceso de armado. Empezamos por tener este tipo de formato. Este es el que yo utilizo, pero puede ser mucho menos profundo. Pueden armarlo con un cuadro, con un marco antiguo y hacer ustedes el fondo. No necesariamente tiene que ser de madera, pueden hacerlo con un armazón metálico, con lata, con un cajoncito y le ponen un marco. Hay variedad de formas que ustedes pueden utilizar, reciclando incluso cosas que tengan en su casa. Entonces, además de tener el tratamiento de la madera, lo que vamos a hacer es forrar el cuadro con plástico. Lo que se va a hacer es forrar el cuadro. Se le coloca un plástico. El plástico tiene que estar en perfectas condiciones. Tienen que chequear antes de colocarlo que no tenga ninguna rajadura, ni tajito, ni pinchacito, ni nada, porque tiene que mirarlo a trasluz y que esté perfecto. No tiene que pasar humedad por este plástico. Esto es lo que va a aislar la humedad del riego y de las plantas de la madera, y lo que va a hacer preservar el cuadro, más allá de que tenga el tratamiento, lo que va a hacer es esto de preservar la madera para que me dure. Antes de poner el plástico, lo que van a hacer es de este lado poner el sistema para colgarlo. Esto es algo que tienen que hacerlo primero antes de seguir avanzando, porque después ya cuando empiezan a armar el cuadro vivo, esto ya no lo van a poder hacer. Entonces acá, ¿vieron esos ganchitos para colgar cuadros que se venden en las ferreterías? Que hay unas chapitas que tienen una perforación, y si no, viene una que tiene un alambrecito en forma de triangulito, cualquier que viene con unos clavitos mínimos. Bueno, ese soporte lo tienen que poner antes de empezar a armar el cuadro. Lo pueden poner en la mitad de la madera y el cuadro les queda en esta posición, o lo pueden poner en un ángulo, lo pueden poner acá en una esquina del cuadro, entonces el cuadro después les queda en esta posición. Esas son las dos opciones que tienen.
para ponerlo. Pero siempre empiezan por poner el ganchito, que es lo que les va a permitir colgarlo. Si es que quieren colgarlo, por ahí lo pueden apoyar en un estante y no necesitan colgarlo. Si ustedes quisieran colgarlo, tienen que chequear que primero pongan el soporte para colgarlo y después seguir armando el cuadro. Este es otro de los elementos, es el plástico, donde yo voy a poner el sustrato. Sustrato es todo el material que yo pongo acá para que crezcan las plantitas, que ya les voy a explicar ahora cómo lo armo. Cuando estamos hablando, la tierra es donde nosotros ponemos la planta si lo estamos poniendo en el suelo, pero cuando estamos hablando de poner tierra o un soporte, lo que va a soportar las raíces de la planta en una maceta o en un contenedor como es la caja esta, hablamos de sustrato. Es una cosa que es artificial, la armamos nosotros. No es el suelo natural, no es la tierra natural del suelo. Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer acá, como esto va a ir colgado y tiene que soportar el peso de las plantas y de la humedad, es generar o armar un sustrato liviano. Entonces, no va a ser solo de tierra esto. En realidad casi no tiene tierra. Yo no utilizo tierra para poner acá. Les voy a decir ahora qué uso. Esto, que se llama perlita, que es roca volcánica sometida a alta temperatura y presión y se hace como un pochoclo de piedra volcánica. Es muy livianito, muy livianito. Hay gente que lo confunde con el telgopor, no es telgopor, es roca volcánica. Después tenemos este otro sustrato que se llama vermiculita. Esto es mica, también sometido a altas temperaturas y presión, también se hace como un pochoclito de mica. Esto también se utiliza como parte del sustrato y además, como tiene esos brillitos doraditos, tiene también su atractivo decorativo, que ya lo vamos a ver cuando armemos los terrarios. Y otra cosa que yo utilizo como sustrato para el cuadro vivo es turba, que es re liviana y que es lo que me retiene la humedad. Y con un poquito, como casi no tiene tierra, esto es turba, tiene un poquito de lombricompuesto. Eso es lo que yo utilizo más o menos, 2 partes de perlita y una de turba, es más o menos lo que yo utilizo, o 2 partes de vermiculita y una de turba es lo que utilizo para armar el sustrato que voy a poner en la cajita. O en el cuadro o en donde ustedes elijan ponerlo. Una vez que yo tengo el plástico bien colocado, ¿no? Por supuesto, tiene que quedar todo cubierto, bien, lo van recortando. Lo que voy a hacer es colocar aquí dentro el sustrato. El sustrato tiene que estar previamente humedecido. Siempre humedezcan un poquito antes el sustrato, porque después cuando quieran humedecer el sustrato en seco, una vez que está todo colocado, es difícil que penetre el agua. Entonces humedezcanlo previamente, incluso les va a resultar más fácil para colocar las plantas. Una vez que tengo el sustrato puesto acá, voy a colocar esta malla. Puede ser una malla de alambre, puede ser negra, puede ser verde, puede ser la típica de gallinero, puede ser de mosquitero. La cortan del tamaño y la van a poner acá arriba. Solo una vez que tienen todo esto armado, suponiendo que ya está puesto el sustrato aquí dentro, ¿no? Y la malla acá, recién ahora se comienza con el proceso de colocar las plantas. ¿Qué plantas vamos a poner acá? Bueno, es importante esto, ¿qué plantas vamos a poner? Pueden armar un cuadro vivo de plantas aromáticas, solo de aromáticas, y ponerlo en la cocina, siempre y cuando tengan buena entrada de sol, ¿no? Tiene que tener siempre buena luz, aunque no esté al sol directo. Estos no son cuadros para poner al sol directo, pero tienen que tener buena iluminación. ¿Qué plantas vamos a poner acá? Bueno, es importante esto, ¿qué plantas vamos a poner?
Pueden armar un cuadro vivo de plantas aromáticas, solo de aromáticas, y ponerlo en la cocina, siempre y cuando tengan buena entrada de sol, ¿no? Tiene que tener siempre buena luz, aunque no esté al sol directo. Estos no son cuadros para poner al sol directo, pero tienen que tener buena iluminación. Pueden armar uno de aromáticas, que está acá arriba, que se ve de lejos, tiene un tomillo, solo tomillo. Si no, pueden poner todas suculentas, pueden hacerlo todo de suculentas, o la otra opción es utilizar herbáceas. Herbáceas cubresuelos, herbáceas colgantes, enredaderas. ¿Qué es lo que no voy a utilizar? Son plantines anuales. ¿Por qué? Porque una vez que terminó la temporada se muere la plantita y tengo que volver a armar el cuadro. Salvo que ustedes tengan la paciencia de usar un plantín de temporada y cada temporada cambiar la plantita. Si yo lo que quiero hacer es un cuadro definitivo, no utilizo plantas de temporada, utilizo plantas perennes o de bianuales o con más duración. Por supuesto, como en como si fuera cualquier otra maceta o cualquier otra planta, esto requiere un mantenimiento. No quiere decir que yo lo armo, lo cuelgo y me olvidé, porque la planta sigue creciendo. Las plantas que yo coloque siguen creciendo. Si yo quiero mantener un diseño, porque le hice un diseño, o veo que crece mucho, eso va a requerir un mantenimiento. Eso quiere decir que tengo que hacer una entresaca. Si había alguna florcita y la florcita se marchitó, ir sacándosela. Si tiene un crecimiento de más, ir haciéndole una pequeña podita para ir manteniendo la forma que yo le di. Eso es con cualquier mantenimiento, es un mantenimiento como si yo tuviera cualquier planta en maceta, afuera, no se olviden que estamos hablando, el soporte es artificial, pero las plantas son seres vivos, entonces como cualquier planta va a necesitar riego y mantenimiento. ¿Qué es lo ideal? Es no mezclar plantas de distintos requerimientos hídricos. Cuando yo digo distintos requerimientos hídricos, quiere decir que las suculentas llevan poquito riego, o puedo hacer uno de cactus, también lleva un poquito riego. Ahora, si yo pongo helechos, eso requiere más humedad. Si pongo aromáticas, requieren más humedad. Lo que no tengo que hacer es mezclar plantas que requieren más humedad con plantas que requieren menos humedad. Siempre tengo que poner plantas de un mismo grupo, con la misma necesidad de riego. Porque si no, o estoy regando de más algunas o estoy regando de menos otras. Entonces, para mantener un equilibrio, siempre es preferible armar un cuadro de cada tipo de plantas y ponerlos juntos que mezclarlos dentro del mismo cuadro. Una vez que seleccionamos, digamos, la selección de las plantas tiene que ser previa a todo este armado. Ustedes van a decidir primero con qué plantas van a armar, ¿no? Y ver si consiguen el plantín o si ustedes se hacen su propio gajito. Idealmente tiene que estar enraizado previamente. Pero hay plantitas o gajitos que se pueden poner sin necesidad de que estén enraizados. Yo ahora les voy a mostrar un cuadro. Fíjense, tiene todo plantitas herbáceas. Miren, acá está puesto el ganchito para colgarlo. Esto es lo que yo les decía antes, que tiene que ponerlo previo al armado del cuadro. Y aquí tienen el cuadrito armado. ¿Cómo lo voy a armar? Una vez que yo ya le puse la malla, lo que voy a hacer es abrir con una tijerita pequeñas tapitas, voy a hacer un pequeño corte, levanto una partecita de la malla y voy colocando los gajitos. Me fijo si le quiero armar un diseño, supónganse una línea con un tipo de plantas. Yo me ayudo mucho, yo tengo para colocar las plantitas y para ayudarme esta pincita que es una pinza botánica con la que yo utilizo para tomar las plantitas y colocarlas lo más profundo posible.
Una vez que coloqué las plantas, según el diseño que yo elegí, termino de cubrir la malla con un musgo que se consigue en los viveros, que es este musgo que se llama sphagnum, que viene de las yungas. Esto se consigue en vivero, lo humedecen también previamente y de a poquito van agarrando pequeñas partecitas y van cubriendo todo el resto del cuadro que no tiene plantas, para que se vea toda una superficie cubierta de verde. Humedecieron previamente el sustrato, humedecieron previamente el musgo y una vez que está terminado el cuadro, hacen un pequeño riego y lo dejan horizontal. Un poquito de agua y dejan el cuadro horizontal para que el agua se distribuya uniformemente y recién ahí lo cuelgan. ¿Cuánto lo riego? ¿Cuándo lo riego? Depende de qué tipo de plantas lo pongan. Ya saben, si hay cactus o hay suculentas van a requerir menos riego. Hay plantitas que requieren humedad ambiente y tengan cuidado con estos cuadros vivos que están en el interior. Ahora, en la época donde hay calefacción, a veces requieren tanta humedad como si estuviéramos en pleno verano. Eso lo tienen que ir chequeando. Ponen el dedito así entre la malla, tocan, si requieren, como harían como con cualquier otra maceta, toquen el sustrato, toquen si está seco y cuando ustedes vean que está seco, ahí vuelven a regar. Esto requiere, ya les dije, iluminación. Esto no lo pueden dejar a la intemperie porque es una técnica de jardinería algo delicada, con material que se deteriora, pero sí requiere de buena iluminación. Si vos pones un tipo de planta tipo una cubresuelo, lo que va a hacer es caer naturalmente. Tendría que estar horizontal, se va a desbordar y va a caer. Acá tenemos tradescantias. Estas las deben conocer porque estas son conocidas, están en todos los jardines de Córdoba. Como esto no es una maceta donde la planta está así, naturalmente cuando está así la planta se desparrama por el suelo. Lo que va a hacer cuando está colgado esto es caer. Digo que cada tanto necesita de una poda. Ahora, si son plantas que tienen hábito de estar erectas, lo que hacen es estar erectas, pero también necesitan cada tanto una poda para mantener la forma. Esto requiere un mantenimiento, tienen que hacerle un seguimiento. Si no, esto crece desmedidamente y pierde su forma, pierde su gracia. Riego lo que tenés que hacer es bajar el cuadro, ponerlo horizontal, ponerle, no sé, un cuarto de vasito, medio vasito, una vez por semana. No hay una receta para eso porque vos tenés que ver qué tipo de planta pusiste, en qué tipo de ambiente está, si está en una corriente de aire, si está calefaccionado, si se seca todo muy rápido o no, y ver, por eso les digo, toquen a través de la malla, pongan el dedito y toquen a ver si eso está seco el sustrato o si todavía está húmedo, no rieguen de más. Yo lo pongo en el centro, espero media hora, una hora que eso se esparza bien por todo el volumen del sustrato. No pongo de más, porque si pongo de más, se humedece todo y se puede llegar a estropear la madera y yo quiero que esto me dure. Entonces pongo una pequeña cantidad, espero un ratito que se desparrame el agua por todo el volumen del sustrato y lo vuelvo a colgar. Ese es un mantenimiento semanal, quincenal, que ustedes le tienen que hacer, como les dije. Esto no es, en ninguno de los tres casos, es una receta mágica que yo hago, lo pongo en un lugar y me olvidé. ¿No? Esto requiere un riego, requiere una pequeña poda, requiere un mantenimiento, siempre mínimo, pero hay que hacérselo. Este es un sustrato totalmente artificial, armado por mí, y bueno, salvo la turba, la perlita y la vermiculita son inertes. Eso no trae patógenos, no trae plagas, o sea, salvo que vos tengas hormigas adentro de tu casa, se te suban al cuadro, o una cochinilla porque está en un lugar de poca ventilación o de poca luz, pero eso lo controlás como lo haces con cualquier planta de maceta. Siempre es muy importante la observación.
A quienes nos gustan las plantas, estamos permanentemente mirándolas, si crece, si no crece, si tiene una flor, si tiene un brote nuevo. Entonces, enseguida vemos cuando aparece algo que no estaba pensado que estuviera ahí, ¿no? Entonces, es más fácil de controlar. Como les decía, son seres vivos, requieren de nuestra atención como cualquier ser vivo. Bueno, la malla metálica o la malla plástica en cualquier ferretería, lo mismo que los ganchos, las plantas y el musgo en los viveros, la perlita, la vermiculita también en los viveros, la turba, todo eso se consigue en vivero y si no, el armado en la ferretería. Vamos con la definición de terrario, yo les leo porque la letra está chiquita, capaz que no lo ven bien. Un terrario es un recipiente en el que se reproducen las condiciones ambientales necesarias para distintos seres de vida total o parcialmente terrestre. Cuando digo esto, total o parcialmente terrestre, hay gente que le llama terrario solamente a la parte del recipiente que va solo con plantas y hay gente que tiene terrarios donde hay plantas y algún animalito, ¿sí? Puede haber alguna viborita, alguna de esas lagartijitas. Tienen bichitos además. Nosotros nos vamos a ocupar únicamente del terrario que tiene plantas. Los terrarios no tienen un tamaño determinado y pueden estar hechos de muy diversos materiales. PET reciclado o plástico reciclado, macetas, no solo cristal. En general, nosotros conocemos los terrarios de vidrio, pero ya vamos a ver en las imágenes que hay otros materiales para armar terrarios. El único requisito para que el terrario sea considerado como tal es que al menos una de sus caras sea transparente para facilitar la visión del interior. Es como una gran vidriera o un lugar por donde yo puedo ver hacia el interior de qué es lo que está pasando adentro. En el ámbito botánico, la palabra terrario suele referirse a pequeños invernaderos en los que se recreen las condiciones de un ambiente tropical, es decir, humedad alta, temperatura alta y constante. Esto posibilita que se puedan cultivar plantas tropicales y subtropicales. Puedo tener terrarios secos, con cactus que requieren muy poco riego, no necesariamente estamos hablando de plantas tropicales. Cuando hablamos de plantas tropicales, en general son terrarios grandes y que tienen tapa y se genera todo como un ecosistema y un microclima dentro. Pero vamos a tener terrarios de vidrio abiertos donde yo puedo tener otro tipo de plantas. Esto es como una gran fuente de vidrio donde hay como un juego con los sustratos. Ahí también vamos a armar sustrato. El sustrato que armamos acá es distinto del cuadro vivo. Y acá podemos jugar con esta parte estética o decorativa del sustrato que forma parte también del atractivo del terrario. En este caso, ustedes van a ver que hay arenas o distintos tipos de piedritas o distintos tipos de colores que los van poniendo en distintas disposiciones y forma parte de la decoración. Se utiliza también como un elemento decorativo. Fíjense que tenemos suculentas, son todas suculentas y son terrarios abiertos. Después tenemos el de bocha abierto, frascos con tapa de madera, distinto tipo de vasos o recipientes que pueden estar solos o pueden armar un conjunto. Es lo mismo que con los cuadros. Podemos tener un pequeño rincón en nuestra casa donde tenemos varios. ¿Es necesario tener el típico envase o formato de terrario? No. Pueden usar frascos que tengan en su casa, vasos, pueden usar su imaginación, botellas, hay como cosas que tienen siempre en su casa que pueden utilizar sin tener que salir corriendo a comprar nada. Hay maneras de hacer las cosas donde pueden reciclar envases o recipientes y no necesitan hacer grandes inversiones. Hay terrarios que se pueden colgar, hay terrarios con una base con una campana de vidrio arriba y la base puede ser una rodaja de madera, un tipo de bandejita.
Hay peceras antiguas que ya no son más peceras y que la gente utiliza como terrarios. Esta es una antigua caja de televisión que ya no utilizan y que están reciclando. Hay botellas hasta de damajuanas transparentes donde arman estos mini jardines donde no necesariamente hay solo plantas, sino que le ponen otro tipo de objetos y arman como si fuera un pequeño jardincito con objetos en miniatura. Y hay hasta bonsai dentro de un terrario. Hay gente que recicla distintos tipos de envases o portavelas que a veces son transparentes. Fíjense que hay sin tapa, hay unos que son cuadraditos que solo tienen una planta, hay algunos que están armados, contienen varias plantas, otros con tapas, otros descubiertos, y acá hay también una pequeña foto de un tallercito con este tipo de terrarios, que estos sí se compran, que ya vienen así con distintas formas, y las plantitas, las indicaciones, creo que esta es la última foto, sí, de los distintos tipos de terrario, las indicaciones son lo mismo que para los cuadros vivos. No mezclar plantas de distintos, si van a poner más de una, ¿no? De distinto requerimiento de riego. Si ponen cactus y suculentas, ponen cactus y suculentas. Si van a poner plantitas que requieran más humedad, porque miren, esta es una pequeña paleta de pintor, esa ponen con otro tipo de plantitas que pueden ser, no sé, enredaderas, tradescantias, yo uso cubresuelos, vincas enanas, para que vean distintas plantitas. Yo acá tengo vincas, esta es una vinca enana, todo esto se consigue en vivero. A esta plantita que es un cubresuelo, que le dicen manto de virgen o lágrima de virgen, no le conozco el otro nombre. Y distintas plantitas suculentas, ¿no? Este es otro tipo de envase que se puede utilizar para hacer terrarios. Este tiene suculentas y tiene musgos y líquenes. Y yo los utilizo, bueno, acá hay otro, esta es otra bochita abierta. Y acá tengo otros envases, bueno, esta es como una pecerita, también se consiguen, copas también pueden conseguir o usar. Esta es una bochita tipo pecera. Esta también, otra pecerita, pero con pie. Fíjense porque a veces hay o tienen copas de postre de hace muchos años, cuando se servían esos postres en esos recipientes y ya no se usan más. Lo mismo que les decía antes, pueden jugar con los sustratos. Acá tenemos perlita y yo hice una capa de perlita previa, y después le puse un poquito de tierra liviana con un poquito de turba, y un poquito de lombricompost. Tengan en cuenta que estos terrarios no tienen drenaje, así que también tienen que ser muy cuidadosos con la cantidad de agua que lo ponen, porque si no, se pueden poner feas las plantas. Justamente lo que hacemos es aislar la raíz del fondo para que no toquen el fondo, y por eso se ponen esas capitas. En este grande tiene todo el pie completo de piedritas, de grancilla, y en este caso yo puse una capa de perlita antes de poner la tierra. Pueden usar una capa de arena, pueden usar vermiculita, a veces pongo vermiculita sobre, entonces le da ese toque doradito. No sé si ven acá, tengo un terrario colgando, que también eso no necesariamente tiene que estar sobre un estante o una mesa, pueden colgar varios. Y hacer un rincón de plantas colgantes, no solamente de macetas, sino pueden armar terrarios y colgarlos en un rincón y no les ocupa espacio, y armar un rincón verde con eso. Distintos tipos de musgos y líquenes, eso yo los voy coleccionando. Esto sí que no lo consiguen en vivero. Esto yo lo voy recolectando de mis salidas a campo.
y lo cultivo. Una vez que lo recolecté, lo voy cultivando para que crezca. No sé si ven, acá tengo una bandejita con distintas capitas de musgo y maderitas, cortecitas con líquenes. Que bueno, esto también están como en un clima especial. Yo me encargo de humedecerlos, de regarlos, de generarles un clima para que se desarrollen y se sigan creciendo, si no se seca. No es que no soporten estar secos. Acá tengo otra bandeja con líquenes. Este es otro tipo de líquen que se llama barba de viejo. Este lo deben haber visto colgando en los árboles. Y también utilizo, miren, este es un pedazo de corteza con líquenes y musgos. Miren qué hermoso. La variedad que tienen, los colores. No hay que depredar, esto lo junté del suelo, ¿no? Pero bueno, miren, esto es una belleza. Esto también lo pulverizo para que no se seque, para que se desarrolle y seguir siempre teniendo como una fuente de líquenes. Y después junto musgo. ¿Ven? Pancitos de musgo que yo después cultivo. No es el mismo musgo de los cuadros vivos. Este de los terrarios no es el mismo musgo. Estos son musguitos que vienen en pan, como tiene su pancito de tierra, y que yo pongo pequeños pedacitos en distintas partes del terrario. Tienen distintos colores, algunos florecen, tienen distintos tipos de verde o son más blanquecinos. Otra cosa que pueden utilizar para adornar son piedritas. Esto también voy juntando distintos tamaños, las que más me gustan. Con qué armo, o sea, no solamente selecciono las plantas y el sustrato, sino que también pongo otros elementos que arman el terrario y le dan una estética, ¿no? Pueden ser cortecitas, líquenes, pedacitos de corteza con líquen, distintos musgos, piedras. Hay gente que toma tronquitos, que ve ramitas secas y arma hasta como un arbolito dentro del terrario con una ramita y un poquito de musgo, como si hubiera pequeños arbolitos. Bueno, acá hay cortezas, ven, junto cortezas, también lo voy poniendo de a poquito, de a pedacitos. Y con eso voy también con la perlita, la vermiculita, la turba. Siempre recuerden hacer una base que funcione de aislante entre la raíz y el vidrio, y esto también requiere humedad. ¿Cómo lo voy a regar? Yo ahora les muestro. No riego sobre directamente la planta, sino, miren, con un pulverizador donde está, no donde dice spray, sino donde dice stream, que larga el chorrito, no la lluvia, y pulverizo sobre el vidrio, miren. Mojo el vidrio, no mojo la planta. Y así voy regando y humedeciendo, y me voy fijando que se humedezca, pero que no se empape, que no se llene de agua acá. Y eso ustedes cuando ven que se secó, vuelven a pulverizar, pero siempre sobre el vidrio, siempre el golpe del agua no tiene que dar sobre la planta, tiene que dar sobre el vidrio. Bueno, acá también pueden utilizar, como les dije, suculentas, pueden utilizar más herbáceas, pueden tener uno más seco y que sean piedritas y un cactus o una suculenta. Lo mismo que en el otro caso, necesita un mantenimiento, necesita una pequeña poda cuando se crece mucho, si no se desborde. Bueno, a mí se me desbordó, pero lo dejé porque me gusta cómo se desbordó, pero no estaba armado desbordado así. Se mantiene dentro de su envase. Hay envases que vienen que tienen una tapa de vidrio. Bueno, esos requieren menos agua, por supuesto, porque hay menos evaporación. Y como en el otro caso, tienen que chequear que esté bien la humedad
y que esté la iluminación. Sí, bueno, Sí. seleccionan qué tipo de planta van a poner, si ponen una sola o si ponen varias. Sí. Y todo el material que pueden ir juntando. Piedritas que les resulten atractivas, cortezas con líquenes, musguitos, distintos tipos de musgo. Y van armando el sustrato, que lo pueden ir haciendo en capas para que les quede desde la vista del vidrio como una cuestión más estética, ¿no? Pueden jugar con la disposición del sustrato y los colores del sustrato. Siempre una capita de arena o de grancilla en la base para que las raíces no toquen el vidrio y quede separada si se acumula un poquito de agua. De ahí van poniendo la grancilla o una arena, una vermiculita, después ponen un poquito de tierra turba con un poquito de lombricompuesto, que va a ser el fertilizante. Después ya ponen las plantas, tienen sus gajitos enraizados, hacen un huequito, si tienen una pinza, si tienen un palito, si tienen en vez de una cuchara, con cualquier elemento, miren, o varillitas, con cualquier elemento van haciendo los huequitos, colocan las plantas, recubren con musgos, líquenes, piedritas, huequitos con un poquito más de vermiculita, si quieren dar un toquecito de color, y el riego con una pulverización sobre el vidrio, no directamente sobre la planta, siempre cuidando la iluminación y la humedad. Esto tiene que estar iluminado, no puede estar en un rincón oscuro, salvo que tengan, no sé, un helecho, ¿sí? Lo mismo en el cuadro, capaz que eso requiere de menos humedad, de menos iluminación. Pero en general necesitan estar al lado de una ventana o de alguna fuente de luz. Y esto lo pueden poner en un estante o pueden colgarlo, armar el colgante, se venden los colgantes o los pueden hacer ustedes si se dan un poquito de maña y de imaginación, y pueden ir solitarios, pueden ir en grupo, pueden ir colgando, pueden armar la combinación que ustedes quieran, pueden ponerlo en un rincón, en un estante en una ventana, en un escritorio si tienen una oficina y están trabajando muchas horas y quieren tener un contacto con algo natural. Eso se los dejo a su imaginación. Yo les mostré todas las alternativas que hay miren, hay de estas piedritas también que se utilizan, que pueden ser estas blancas, hay negras y hay de colores, seguramente las habrán visto en las macetitas con cactus. Bueno, también pueden jugar con este material. Tiene que ser plantas que no requieran tanta luz, que son de media sombra o de sombra. Estoy pensando en un helecho o en una vinca o en una hiedra. Son plantas que no requieren tanta luz y por ahí soportan esa condición de color, de ese filtro de color de la planta que a lo mejor no le entra tanto por ese color, ¿no? Yo me olvidé de decirles, pero utilizo guantes para hacer todo esto como protección de las manos y porque me parece que en todas las tareas de jardinería uno tiene que utilizar el equipo apropiado, por eso utilizo guantes para proteger mis manos y para manipular las plantas. Desinfecto con alcohol para no trasladar patógenos cuando trabajo con plantas o distintos tipos de plantas. Desinfecto todo lo que sea el elemento para cortar y para armar los gajitos, desinfecto los cúter o las tijeras o las pinzas. Otra cosa que me olvidé de mostrarle es la hormona de enraizamiento. Si ustedes van a armar, supónganse, compran una planta suculenta, supónganse que compran una planta suculenta, una echeveria o lo que les guste. La planta crece, la tienen que dividir, tienen que armar nuevos hijitos, por ahí invierten en una planta cara y ustedes, si se dan maña, arman otras plantitas derivadas de esa y utilizan una hormona de enraizamiento para que la plantita enraice antes, ¿no? Esto es una hormona artificial, pueden armarse su hormona de enraizamiento natural, con hojas de sauce, con lentejas. Seguramente habrán visto que hay
enraizantes naturales. Y yo lo que tengo, acá les muestro, miren, esta es una bandejita chica de cultivo, ¿ven? Para hortícolas, esta es una bandejita de hortícolas, donde me armo mis propios gajos que después utilizo para armar cuadros o terrarios o kokedama, ¿no? Yo me produzco mis propias plantas. No estoy comprando plantas todo el tiempo. Entonces, por ahí en un pequeño espacio iluminado, mucha gente tiene a veces un lavadero cerrado o un balcón cerrado, no hace falta que tengan súper espacio. Por ahí, con un rinconcito pueden tener una bandeja donde se arman sus plantas y tampoco hace falta que salgan corriendo a comprar hormona, pueden armarse su hormona con un poco de lentejas o de hojas de sauce, la arman ustedes, la hormona de enraizamiento, y pueden reciclar envases, no necesariamente tienen que salir a comprar cajas de madera, pueden usar cajas que ya tengan, o cuadros a los que les pueden poner un fondo. Lo que les quiero decir con esto es que está bueno reciclar y reutilizar material que uno tiene en la casa, que no necesariamente tenés que invertir o gastar, o a veces gastas un poquito, pero eso después te rinde porque lo invertiste produciendo tus otras plantas. Le dan un poquito de maña, no necesitan hacer grandes inversiones. La última técnica, la tercera técnica, que son los kokedama, acá vamos a utilizar el mismo musgo que utilizamos con los cuadros vivos, que es el Sphagnum, que también se consigue en vivero. Esta es una técnica milenaria, es prima hermana del bonsai, es una técnica oriental que tiene más de 500 años, una técnica japonesa, es muy popular en Japón. Y bueno, la palabra kokedama significa justamente bola de musgo. Como dijimos con el cuadro, como dijimos antes con el tema del tema de la jardinería en interior, según qué plantas tengamos, purifican el aire, generan un ambiente saludable porque estamos en contacto con la naturaleza. ¿Y qué es entonces un kokedama? Es una esfera de sustrato, van a ver que se arma una bola de sustrato que se cubre con musgo. ¿Qué plantas voy a poner en la bola de sustrato? Lo mismo que les dije antes con los cuadros. No mezclamos plantas con distintas necesidades de riego. Acá hay gente que generalmente se usa una sola planta, pero hay gente que pone más de una. Pueden poner 2, 3 plantas. Se pueden utilizar helechos, se pueden utilizar generalmente plantas de interior, como les dije, no es conveniente utilizar plantas de estación porque se supone que este es un arreglo floral o de planta vegetal permanente que también requiere su mantenimiento, eso ya lo vamos a ver. Por ahí requiere poda, distintos tipos de riego, fertilizaciones, etcétera. Pueden utilizar cactus, pueden utilizar grasas, pueden utilizar helechos, musgos, enredaderas. Hay gente que hace solo la bola de musgo, le gusta solo la bola de musgo como elemento decorativo de la esfera. Como les dije antes, primero veo qué planta voy a utilizar. Supónganse, puedo utilizar una vinca enano, puede ser una vinca mayor, puede ser grande, puede ser tradescantias. Yo acá tengo distintos tipos de plantas, tengo calanchoes, tengo lazo de amor variegado, tengo spatifilium. El sustrato que voy a usar acá no es el mismo sustrato del cuadro, ni es el mismo sustrato que utilizo en el terrario. Lo que voy a utilizar acá es una tierra y una parte de arcilla. Tiene que ser un material algo arcilloso o plástico. ¿Por qué? Porque yo necesito que quede con esta forma de bola. Si yo utilizo un material muy suelto,
esta bola no se va a hacer nunca. Nunca va a tener la adherencia de quedarse así. Entonces voy a tomar una cantidad de sustrato con una parte de arcilla que se vende, este sustrato con arcilla, o a veces lo consiguen en su mismo patio, a veces tienen una parte de tierra arcillosa o plástica, la humedecen con guantes, porque acá sí se van a embarrar haciéndolo, y arman una bola sobre la planta. Van a tomar una planta. Acá yo saqué un plantín de la maceta, este plantín ya está enraizado, ¿no? Entonces, sin sacar el plantín de esta ya masa de raíces que armó, lo voy a envolver en esta bola de tierra, voy armando una bocha que le voy dando forma con las manos. No se preocupen si no les queda súper redondita al principio cuando armen. Es como si armaran una pelotita de barro. Tienen que armar como un barrito, no tan mojado para que no se les arme la bola, ni tan seco como para que no tenga adherencia al material. Una vez que hicieron la bola de tierra o de barro alrededor de la planta o del esqueje o del gajito enraizado, lo que van a hacer o lo que vamos a hacer es colocar el musgo. Entonces, ¿qué musgo vamos a usar? El mismo musgo que usamos para los cuadros vivos. Acá yo tengo una capa de este musgo. Acá está seca. Este material, cuando yo lo compro, viene con hojitas, viene con ramitas. Lo que yo voy a hacer es tomarme el trabajito de armar como un colchoncito, como si estuviera trabajando con un fieltro. Armo un colchoncito circular, lo humedezco, le saco todo el resto de hojitas y de ramitas, lo dejo lo más homogéneo posible y lo voy a humedecer. Ahora sí, con la parte del spray del pulverizador le doy como una humedad. Lo doy vuelta, así, lo doy vuelta al colchoncito lo vuelvo a humedecer y voy a tomar mi bola de barro con la plantita y lo que voy a hacer es cerrar este colchón alrededor de la bola de tierra, de barro. Acá sí ya van a poder armar mejor la parte redondita de la bola. ¿Cómo voy a sostener? Fíjense que les quede bien homogéneo toda la cubierta, ¿no? Que no le queden huequitos, van cubriendo todo hasta que les queda esta bolita acá. ¿Ven cómo queda redondito? ¿Y con qué voy a sostener esto yo? Miren, acá también pueden utilizar un hilo no de algodón, sino que tenga nylon o poliéster para que no se rompa. Pueden utilizar una tanza si no quieren que se vea el hilo. Pueden utilizar hilo encerado. En este caso yo tengo un hilo del color del musgo, entonces tampoco se va a ver. Yo hago es, bueno, esto dejar abajo, porque de ahí va a salir el nudito, y lo que voy a hacer es enroscar el hilo alrededor de la bola. ¿Cuántas veces? Y tantas veces hasta que me sostenga bien firme el musgo alrededor de la bocha de barro, pero tampoco una cantidad de veces que quede puro hilo. Ojo, hay gente a la que le gusta el contraste y jugar con los colores de los hilos. Pueden utilizar un hilo fucsia, pueden utilizar un hilo amarillo, un violeta, y jugar con eso también, ¿no? El contraste entre el musgo y el color. A mí me gusta el hilo del color del musgo, pero os dejo también para que ustedes jueguen. Una vez que envolvieron y quedó bien sostenido el musgo, pueden incluso ajustar si ustedes creen que se excedieron con la cantidad de agua en el barro. Este es el momento. Y atan acá firme y le cortan excedente. Y les queda
Miren, ahí vamos. A este también, como el terrario, lo pueden colgar. ¿Cómo lo van a colgar? Lo pueden colgar con el mismo hilo con el que ataron. O también pueden utilizar tanza, si no quieren que se note y que parezca que está suspendido en el aire y no se note de dónde está colgado. Bien, esto es muy sencillo, no requiere de mucha más explicación que esa, es cuestión de practicarlo. Si ya les digo, es una bola de barro envuelta en una capa de musgo, ajustada, atada, le sacan el excedente, pueden colgarlo, pueden ponerlo en un platito, pueden ponerlo en una rodajita de madera y pueden utilizar distintos tipos de plantas. Si utilizan un cactus, por supuesto, el riego es menor. Vamos a las cuestiones de mantenimiento de esto, que esto sí es importante. Como les dije, esto necesita. Puede ser que yo utilice una planta colgante, en ese caso, cada tanto tengo que ver si yo la quiero de ese tamaño o si tengo que reducir la masa de cantidad de hojas. En ese caso le hago una pequeña poda. Puede ser una planta chiquita como esta que no va a crecer más que esto. Puedo usar espatifilium, hiedra, puede ser colgante, puedo usar calateas. El tamaño también, el tamaño de la bocha también va en proporción al tamaño de la planta, porque con eso también tienen que ir viéndolo y jugando, y es una cuestión de escala y de proporciones, ¿no? No pueden poner una bochita chiquitita y usar un espatifilium gigante, como tampoco van a armar una bocha gigante para poner un cactus chiquitito, que quede una cosa armoniosa. En general, las bochitas que van a ver son de este tamaño porque me parece que es el tamaño que naturalmente sale de trabajar con las manos, pero eso no quiere decir que no puedan hacer algo mucho más grande con plantas más grandes. ¿Cómo se riega esto? Se sumerge en agua, que el agua cubra todo el kokedama, pero no sumerjan la planta, ¿no? Van a ver que larga burbujitas esto, porque está entrando agua y saliendo aire del kokedama. Cuando deja de burbujear, de salir burbujitas, lo sacan del agua. Esto puede ser 15 minutos, media hora. Lo sacan del agua, lo escurren, dejan un ratito que se escurra el excedente de agua que tomó, y ahí recién lo vuelven a colgar si lo tenían colgado o a poner en el soporte donde estaba apoyado. ¿Cada cuánto se hace esto? Lo mismo que antes. Cuando ustedes toquen y lo notan que está seco o duro, o días de mucho calor, o esto sí requiere un pulverizado general distinto de los otros riegos, porque esto sí, si ustedes quieren mantener verdecito el kokedama, cada tanto pulverizan el musgo, además de regar la planta. El riego de la planta lo hacen sumergiendo. Si ustedes quieren mantener húmedo y verde el musguito, sí, le hacen un pulverizado. Y el fertilizado también lo pueden hacer poniendo fertilizante en el agua donde van a regar. Pónganse, ponen una cucharadita de triple 15, la disuelven en el agua y sumergen el kokedama ahí. O bien pueden utilizar un fertilizante foliar y lo pulverizan sobre la planta. Esas son las dos maneras de fertilizar los kokedamas. Entonces hablamos del sustrato, hablamos de cómo se riega, hablamos de cómo se fertiliza y de todas las maneras en que pueden hacerlo. Ya les digo, si utilizan cactus o crasas, el riego es más espaciado, y si utilizan plantas más tropicales, el riego es más frecuente y el pulverizado es más frecuente. Necesitan como un ambiente un poco más húmedo. Y eso sería todo lo que
podemos decir de estos kokedama que es la tercera técnica de tener plantas dentro de la casa sin maceta. Tampoco hace súper falta que salgan a comprar montones de cosas, pueden reciclar muchas de las cosas o utilizar lo que tienen. Por ahí el musgo sería un elemento difícil de conseguir porque no es, lo tienen que comprar. Ahí que me preguntan, el plástico. No, el plástico es cualquier bolsa, preferentemente negra para que no llegue de ninguna manera luz a las raíces, pero pueden utilizar, por supuesto, si es un plástico gruesito, de esos que se utilizan para cubrir macetas, como un plástico de 150, 200 micrones, que es grueso, es mejor. Pero si no, no compren. Pueden utilizar cualquier bolsa de residuos o de compras. Siempre chequeen lo único, que primero que sea negra y en segundo lugar que no tenga ni pinchazos, ni arañazos, ni raspones, ni nada, que no sea ni una parte más finita que otra, que no de ninguna manera esté en contacto la madera con el sustrato húmedo, ¿sí? Si no, enseguida va a perder su vida útil la parte de madera. Que no es eso sí, el cuadro es de madera. Si es de metal, bueno, tiene otra vida útil, dura muchísimo más. Igual es recomendable que no estén en contacto el soporte con el sustrato. Con esto entonces doy por finalizado el taller. Espero les dejé ahí mi mail si necesitan hacer alguna consulta, si se ponen a hacerlo y les surge una duda cuando lo están haciendo, no duden en consultarme. Y bueno, nos estamos viendo en otra ocasión, ojalá que haya más talleres. Y muchísimas gracias por acompañarme en este taller, espero que haya sido de su gusto y de su utilidad. Muchísimas gracias, muy amables. Adiós.